Hola. Ah, Hoy quiero hablar de un tema que a todos nos importa y que a todos nos obsesiona de una u otra manera, pero que generalmente no queremos hablar ni pensar en ello, que es la muerte. ¿Sí? Hasta donde yo sé, antes de encarnar, firmamos un contrato allá arriba. Supuestamente nos mostraron las opciones que había para reencarnar y de las opciones que nos mostraron escogimos una y firmamos un contrato. ¿Sí? Después de eso ya logramos encarnar. Esto no quiere decir que recordemos eso. Obviamente no lo recordamos. Pero el contrato está firmado. Y no quiere decir que el destino sea implacable y no sea modificable, no. Hay ciertas circunstancias claves y básicas en el camino que escogimos que son ineludibles, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tengamos libre albedrío. Por lo general siempre tenemos mínimo dos opciones, si no es que más. La gran mayoría de las veces tenemos más de dos opciones, ¿sí? En fin, esta cuestión de la muerte es muy absurda verla como simplemente como la muerte, porque la muerte y la vida están unidas una a la otra, es como el yin y el yang, la figura del Tao oriental. O sea, no puede existir vida si no hay muerte. Desde el momento en el que nacemos empezamos a morir. Cada 7 años no hay una célula en tu cuerpo que sea la misma que antes de esos 7 años. Son células nuevas. Entonces hay muerte y hay vida. Sin la muerte no puede existir la vida. ¿Sí? Es el producto de... La vida es el producto de la muerte. Y la muerte el producto de la vida. Es un ciclo. ¿Sí? Lo que pasa es que en nuestra tradición occidental tenemos una concepción de la muerte muy absurda, ¿sí? Por la influencia del cristianismo y del catolicismo, ¿sí? Que vamos a ir vamos a ser recompensados o castigados después de la vida, ¿sí? Y es una forma, vamos a decir que es la misma gata pero revolcada de las concepciones orientales, hinduistas y budistas, etcétera. Porque bueno, pues después de la muerte existe una revaluación, etcétera, y existe reencarnación, ¿sí? Hasta que cumplamos el cometido que tenemos en nuestra línea de vida hacia el futuro, guiados por lo que se dice en la tradición católica o cristiana, el ángel de la guarda. Ese ángel de la guarda no es más que tú mismo en el futuro, ¿sí? Te está guiando, te cuida. ¿Por qué? Porque quiere que llegues a donde Él está, a donde tú quieres llegar, ¿sí? Bueno, eh, mi experiencia con la muerte fue muy temprana, ¿sí? Mi madre se murió cuando tenía yo 8 años, después de una larga enfermedad de cáncer. Entonces, cuando eres niño no tienes un concepto, no tienes o sea, no sabes, no tienes idea del concepto de muerte, ¿sí? Sobre todo niños vamos a decir que de mi estrato social, porque los niños que viven en contacto con la vida más cruda, pues obviamente que sí un, tienen un concepto de la muerte mucho más cercano y mucho más vívido, ¿sí? Pero en mi caso no fue así. El caso de la muerte de mi mamá, pues este, yo la estuve viendo un año enferma, en la cama, en una burbuja de plástico con oxígeno y la chica. Y hasta que un día mi papá nos fue rara vez, porque mi papá
trabajaba en México, nosotros vivíamos en Oaxaca con mis abuelos. Fue por nosotros una cosa muy extraña a la escuela. Estábamos en una escuela de curas, una escuela del Opus Dei, el Carlos Gracida en Oaxaca, y estábamos en medio internos, o sea, íbamos en la mañana y nos quedábamos a comer ahí con los curas, etcétera, y luego ya seguían las clases y al final ya, no me acuerdo qué horas, pero pasaban por nosotros. Pero generalmente pasaba el chofer de mi abuelo. Pero esa vez fue mi papá y nos recogía a los cuatro. Bueno, el más chico de nosotros tenía 3 años. Entonces no fue por él a la escuela, lo llevaba ya en la camioneta que era mi mamá. Y ahí nos llevó a un sitio en el que no acostumbraba a llevarnos, que era la avenida Porfirio Díaz, ahí cerca, debajo de unos laureles de la India. Nos, nos dio la noticia y se puso a llorar y obviamente todos nos pusimos a llorar con él. Pero vamos, la concepción de lo que implicaba, pues obviamente a esa edad no lo entiendes. Yo recuerdo mucho que como iban a velar a mi mamá en la casa de mis abuelos, pues nos llevaron a dormir a casa de mi tío Pico, un hermano de mi abuela, con unos primos ahí. Y yo estaba terriblemente apenado porque mi hermano mayor lloraba muchísimo, lloraba con Magdalena, estaba en un rincón llorando muchísimo. Yo tenía 2 hermanos más chicos. Entonces no quería que se dieran cuenta que estaba llorando mi hermano mayor. Entonces estuve haciendo payasada y media para distraerlos. Después, durante muchos años, pues sí, me pesó, ¿no? Ya que mi padre se volvió a casar, etcétera. Pero el concepto de la muerte, ¿sí? En Occidente, lo vemos como algo terriblemente trágico, cuando en realidad es una liberación, ¿sí? Es una liberación. O sea, nadie se muere en la víspera más que los guajolotes, que se mueren en la víspera de Día de Muertos, cuando se hace mole, o de Navidad, que se va a hacer el pavo, ¿no? Entonces siempre nos llega la muerte en el momento que debe llegarnos. No hay muertes prematuras, no importa la edad, ¿sí? Llega por una buena razón, porque no existen las casualidades. Esa es otra cosa que quiero decirles. Las casualidades no existen, ¿sí? Existen las causalidades. Eso sí. O sea, la causa y el efecto. Y eso es el karma. El karma no es otra cosa, no es una cosa tan complicada. Causa y efecto, eso es karma, ¿sí? Tan fácil se puede explicar como te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal, ¿sí? El karma es así, ¿sí? Y esa es otra cuestión. No existe realmente, bien mirado, fuera de la moral y de la ética humana, el concepto de bien y mal, ¿sí? Son acciones, ¿sí? Son causa y efecto, ¿sí? Las repercusiones de tus acciones, que además el karma se crea, como dice la religión católica, de pensamiento, palabra y obra, ¿sí? Entonces cuando piensas algo, creas karma. Cuando dices algo, creas karma. Y cuando haces algo, creas karma. Entonces, el karma no tiene una categoría moral, ¿sí? Nosotros humanos le damos la categoría moral. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas acciones que son antisociales, que son, desde nuestro punto de vista, inhumanas. Vamos, todos sabemos de qué se trata eso. Barbaridades, cosas terribles que la gente hace, pues, y sí lo hace. Pero moralmente es porque estamos en el contexto del mundo. Yo le digo el mundo a lo que crea la sociedad humana, porque el planeta es otra cosa, ¿sí? Entonces, sí quería yo tratar el tema de la muerte porque hay un gran tabú alrededor de la muerte, ¿sí? Y creo que nuestro concepto está errado porque debe verse como una liberación, ¿sí? La liberación de esta tercera dimensión, ¿sí? El ser humano no es otra cosa que energía electromagnética, como todo en el universo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La energía electromagnética abandona el cuerpo, ¿sí? Pero no se pierde, en absoluto, ¿sí?
Por eso decía yo en otro video que la muerte es una broma cósmica, ¿sí? Se deja el estuche aquí, ¿sí? Porque es parte de la tierra, eso le pertenece a la tierra. Nos alimentamos de la tierra. Y el espíritu o el alma, como quieras decirle, trasciende y va hacia otras dimensiones y va hacia otras cosas, ¿sí? Pues no se pierde, porque la energía ni se pierde ni se destruye, solo se transforma, dice, es una ley de física. Entonces sí quería tocar el tema de la muerte porque hay mucho tabú y mucha, este, sobre todo hay, bueno, aparte de toda una industria que es la industria funeraria, existe toda la industria de la victimización, ¿sí? Que es parte de la industria funeraria, ¿sí? La victimización, no del muerto, porque el muerto ya está muerto, pero de los deudos que le dicen, o de los familiares, o de la gente que quería al muerto o la muerta, ¿sí? Y es una industria de victimización. Y eso yo no creo que le ayude a las personas que están sufriendo la pérdida de un